Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 1 de junio del 2015 en Colombia, bueno, más bien en el mundo. Queremos destacar una encuesta entre diferentes administradores o gestores de fondos de inversión en los que se destacaba un incremento en la posición de efectivo que están manejando estos fondos de inversión. Actualmente están alcanzando una posición del 6.4% en efectivo, la máxima para los últimos 7 meses, y similar a la que ellos mantuvieron durante el peor momento de la crisis en Europa, que fue en el año 2012, señalando temores por los altos precios de las acciones y de los bonos actualmente. En Colombia, el día de ayer se conoció un ajuste en los precios de la gasolina que aumentarían un poco más del 1% en el mes de junio, teniendo en cuenta pues la reacción de los precios del petróleo de los últimos 2 o 3 meses. El gobierno dice que en lo corrido del año el precio del petróleo ha subido 30%, mientras que el de los combustibles solamente lo ha hecho el 2%. Con relación a temas de política monetaria, NIF manifestó que esperaba tasa de interés inalterada a lo largo de este año 2015, y en el tema corporativo, Nutresa registró un mal arranque del año 2015, básicamente afectado por fortalecimiento del dólar frente a monedas latinoamericanas. Con relación a Colombia, en tema macro, queremos destacar algo que ya compartimos con ustedes el viernes pasado, y fue el deterioro de los indicadores de empleo, tanto el nacional como el urbano, algo pues que no sucede normalmente en el mes de abril, mostrando en nuestro concepto una nueva evidencia del deterioro de la actividad económica en Colombia. Con relación pues a otros indicadores en América Latina, queremos destacar para el caso brasilero lo siguiente. Con relación a este país, queremos mencionar básicamente que Petrobras ya contrató a BNP Paribas como su banca de inversión para realizar pues un proceso de desinversión en sus activos del Golfo de México, valorados en cerca de 8 billones de dólares. Recuerden que Petrobras anunció a comienzo de año más bien, un proceso de desinversión de 13.7 billones de dólares necesarios para que pues la compañía continúe haciendo la repartición pues de recursos como lo ha venido haciendo con relación a sus trabajadores. La semana pasada destacábamos de manera negativa lo que había sucedido en cuanto a esas compensaciones adicionales pues al tema sindical y la eliminación completa de los dividendos a sus accionistas. Con relación a Perú, el Banco Central continuó con el proceso de desincentivar pues los créditos en dólares y más bien incentivar la dinámica o los desembolsos crediticios en nuevos soles. Con relación a esto, decidió durante el fin de semana reducir nuevamente el encaje para los créditos para los recursos más bien en nuevos soles, pasándolo del 7 al 6,5%, aunque ya manifestó abiertamente que están llegando a un límite operativo en este frente. Con relación a América Latina, también en Chile, el ministro de Finanzas, que lleva cerca de 3 semanas en el cargo, destacó que la economía chilena habría tocado ya fondo. Recuerden que para el año 2014 tuvo un mal desempeño de año y para el año 2015 pues arrancamos con un avance de solo el 2.4% en el primer trimestre del año. De todas formas, el ministro de Finanzas de Chile manifestó que básicamente continuarían registrando alta volatilidad en los indicadores económicos. Para que tengan una referencia, en el mes de abril registró un avance del 0.8% en el sector industrial, pero en lo que lleva corrido al año está mostrando una contracción todavía del 0.2. En Estados Unidos, 7:30 de la mañana, conocimos un avance importante en los ingresos de los hogares equivalente al 0.4%, correspondiente al mes de abril, pero en el tema de consumo se observó un estancamiento. El mercado esperaba algo de avance, pero básicamente continúa mostrando que los hogares en Estados Unidos están incrementando sus ahorros y deja un poco en duda de si las expectativas optimistas de los analistas cercanas al 2 o 2.2% para crecimiento segundo trimestre se pueden materializar, y más bien si nuevamente el modelo de la Reserva de Atlanta tiene razón con solo un avance del 0.8%. Con relación pues a Europa, finalmente pues se conoció que Grecia incumplió esa afirmación de la semana pasada de que este domingo iban a firmar el acuerdo. Eso pues obviamente no nos sorprende a nosotros. Sin embargo, continuamos viendo algo de tonos contradictorios, amigables por parte de
varios personas que están relacionadas con las negociaciones, entre ellas pues el comisario europeo, mostrando, digamos, una inclinación a que tal vez esta semana se pueda firmar un acuerdo, así sea de manera parcial. Y por otro lado, pues varios miembros de la zona euro que todavía se muestran contrarios a darle concesiones a Grecia, adicionales o diferentes a las que se han venido realizando, teniendo en cuenta que varios países de esta zona pues han tenido que hacer ajustes severos y no estarían dispuestos a ver un país que no los tenga que hacer. Con relación pues al ministro del Interior de Grecia, él manifestó que su país podría retrasar algunas de las propuestas por las cuales su partido, Syriza, fue elegido y detenta actualmente el poder en Grecia. Esto aparentemente sugeriría un avance, pero cuando miramos los medios de información continúan estancados en el tema laboral y pensional. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema griego, aunque podemos encontrar referencias positivas de que se están logrando algún tipo de avance y puede haber algún acuerdo parcial. Pues consideramos que hay que seguir haciéndole seguimiento. Recuerden, 5 de junio hay un pago al Fondo Monetario Internacional por cerca de 300 millones de euros y en total en el mes de junio hay cerca de 1.600 millones de pagos por parte de Grecia a esta entidad. Finalmente, en el tema europeo, se registró un debilitamiento moderado en la actividad industrial, con un indicador del PMI que calcula Markit de 52.2. Sin embargo, aquí destacamos que ya llevan cerca de 23 meses en terreno positivo, es decir, con un indicador superando los 50 unidades. Y en Asia, unas noticias interesantes en China, mostrando algo de repunte en la actividad industrial, pero un debilitamiento de su sector servicios a un mínimo de 6 años, teniendo en cuenta que el sector servicios era el que había liderado la dinámica económica en China durante el último mes. El Banco Central de China otorgó unos créditos muy selectivos a entidades financieras durante el fin de semana, lo cual pues podría suponer que esas expectativas de mayores estímulos económicos se podrían ya estar materializando. Con relación a las cifras para el día de hoy, ya conocimos, como manifestamos previamente, el indicador de ingresos y gastos de los hogares en los Estados Unidos, y estamos a la espera hacia las 9 de la mañana del ISM manufacturero, que creemos que el mercado considera pues se desaceleraría de niveles de 52 unidades a 51,5. En teoría esto continuaría la tendencia de la semana pasada en los mercados de moderación en las presiones, sobre todo en los mercados de renta fija. En el tema del mercado accionario, estamos viendo el mapa en este momento. China, muy positivo, aparentemente esas expectativas de mayores estímulos monetarios y lo que se anunció de unos créditos o de unos otorgamientos de liquidez adicionales a ciertas entidades financieras en este país, pues está alimentando esto. Recuerden que la semana pasada hemos registrado la mayor caída de China en los últimos 4 años en el mercado accionario, con más de un 6,5% durante una jornada, pero el día de hoy estamos registrando el avance más alto de los últimos 2 años en este mismo mercado, registrando una alta volatilidad. En Europa también había arrancado relativamente débil durante la jornada, pero actualmente está en terreno positivo. Hay algunas dudas, como manifestamos nosotros, con relación al tema griego, pero digamos que el mercado está un poquito perdido con relación a esas declaraciones. Por una parte, seguimos registrando algunos miembros escépticos y por otro lado, pues algunas manifestaciones expresas por parte de miembros del gobierno griego manifestando que podrían retrasar algunas medidas anti-austeridad con las cuales ellos habían sido elegidos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Continúa la consolidación de la ruptura de la zona de los 1.350 puntos en el índice Colcap. Importante para destacar, el día viernes se negociaron alrededor de 150.000 millones de pesos en promedio en las acciones de Cemex y Preferencial Grupo Argos, donde básicamente se dio este alto volumen por el rebalanceo del MSCI. Aquí pues importante destacar todo lo que va a ocurrir durante esta semana, el pago que ya mencionó Daniel de los 300 millones de euros que tiene pendiente Grecia para el Fondo Monetario Internacional el día viernes, y les recuerdo que también inician las negociaciones, o mejor la reunión del grupo de la OPEP, que podría también generar, digamos, cierto ruido al mercado de petróleo y al mercado también de monedas a nivel mundial. Aquí en el ETF y Colcap pues se destaca la continuidad, digamos, de los retiros. Alrededor de 20.000 millones de pesos es el flujo negativo en el fondo que hemos observado durante las
dos últimas jornadas. Y acá es importante, digamos, destacar que en la parte superior esas resistencias de la zona de los 13.500 puntos podría ser la primera señal, digamos, de cambio de esta tendencia bajista de corto plazo. La acción que más subió el día viernes fue Isagen. Recuerdo que la habíamos ya estudiado durante la semana pasada, esa zona de los 2.750, 2.800 puntos que ya había sido visitada en diciembre del 2014, digamos, está siendo respetada por ahora. Pero reitero que será más el entorno estructural el que nos pueda ayudar a determinar si aquí definitivamente es una zona interesante para empezar, digamos, a invertir en esta especie. La acción que más cayó el día viernes fue Bolsa de Valores de Colombia. Rompió este canal alcista que se venía presentando, digamos, desde marzo, febrero, finales de febrero, marzo del 2015. Aquí viene importante ver esa ruptura de la zona de los 20 pesos y aquí en el largo plazo únicamente por ahora se vislumbra, digamos, la zona de los 17 pesos como posible soporte de mediano plazo. Feliz día para todos. Los dejo con Andrés. Buenos días, información relevante para la jornada de hoy. Tuvimos desde la tarde del viernes varios reportes corporativos de resultados. Iniciemos entonces con Grupo Nutresa. Damos una lectura mixta a los resultados de este grupo empresarial. A pesar de un incremento positivo en los ingresos operacionales de cerca del 13%, fueron la fortaleza del dólar y la debilidad de las principales divisas donde opera la compañía las que habrían terminado por afectar sustancialmente los resultados. Tengamos en cuenta que Grupo Nutresa adquirió un incremento o reflejó un incremento sustancial en su deuda para la adquisición de Grupo El Corral al cierre del año 2014 y la valoración de esa deuda a los nuevos precios de las divisas ha generado un incremento sustancial en los gastos financieros, afectando de esta manera la utilidad neta del grupo. De esta manera, la utilidad neta presenta una contracción contable o una caída del 4,6% al final del primer trimestre del 2014. Si bien vemos un desempeño favorable en la economía, en las ventas realizadas en Colombia e incluso en las ventas internacionales al descontar Venezuela, digamos que es la razón por la cual por el lado vemos unos resultados financieros positivos para el grupo empresarial. Las ventas en Venezuela y digamos la inflación que sigue presentando esta economía y su impacto en los resultados financieros del grupo continúan siendo temas que impactan las cifras presentadas trimestralmente. Si bien Venezuela no es al corte un mercado, digamos, relevante para la compañía, representa menos del 3% de las ventas, contablemente sí continúa generando ese ruido en las cifras. Otro factor que derivó en estos resultados mixtos fue el encarecimiento de los commodities principales que utiliza la compañía para la producción de todos sus productos. De esta manera, la depreciación de las divisas encareció los commodities de su canasta principalmente y la llevó a generar crecimientos en costos y gastos por encima de su crecimiento en ingresos, por encima de ese 13% de crecimiento en ingresos. De esta manera fue la razón por la cual estamos observando retrocesos en el margen operacional, que cayó en cerca de 120 puntos básicos, y también en el margen EBITDA, que cayó en 190 puntos básicos y finalmente derivó en la reducción de 160 puntos básicos en el margen neto de la compañía. Continuamos entonces con los resultados de Grupo Argos. Los resultados de Argos son negativos, afectados por Celsia y el impuesto a la riqueza. Vale la pena también decir que el negocio minero es cada vez menos representativo para la compañía. Nos llama mucho la atención que en este comunicado de resultados ni siquiera mencionan el negocio minero, que normalmente venía siendo una constante en todos los comunicados de resultados de la compañía. Se hace referencia al negocio portuario, al negocio inmobiliario y siempre se hacía referencia al negocio minero. Por primera vez, digamos, en muchos años, Grupo Argos no hace referencia a este negocio, y teniendo en cuenta que es un negocio que viene siendo objeto cada vez más de una posible desinversión por parte del grupo, consideramos que se avecina cada vez más ese escenario en el que el grupo empresarial nos indique que va a desinvertir en esos activos mineros. Por el momento no lo ha hecho, pero no descartamos el escenario. Cementos Argos fue de esta manera, digamos, el pie derecho que impulsó los ingresos. El izquierdo, siendo Celsia, no funcionó muy bien para el trimestre. Vale la pena reiterar que desde los resultados de Celsia ya veíamos que este negocio de energía atravesó condiciones adversas durante el trimestre, dadas las dificultades hídricas que ha presentado los embalses en Colombia y la necesidad
que vio o digamos esa falta de presencia del fenómeno del niño que llevó a la compañía a generar a través de sus plantas térmicas energía más costosa. Sin embargo, resulta clave considerar que las mayores ventas del trimestre no se tradujeron en utilidades, ni siquiera al descontar el efecto del impuesto a la riqueza, que fue de 105.000 millones de pesos. El grupo empresarial registró incrementos en ingresos del 16%, que al descontar el tema del impuesto a la riqueza nos llevan a una reducción en la utilidad neta del 33% para el trimestre. Igualmente, observamos contracciones importantes en todos los márgenes de eficiencia, margen EBITDA, margen operacional, utilidad operacional y EBITDA como tal. Queremos resaltar que desde mitad del año pasado continuamos viendo una dinámica negativa en Celsia, viene siendo ese lastre que no permite que Grupo Argos muestre resultados financieros saludables. Por el otro lado es Cementos Argos el que viene ponderando parcialmente esas cifras negativas provenientes desde Celsia, y vemos entonces una dinámica mixta en los dos, digamos, sustentos principales que componen el grupo empresarial. Finalmente avanzamos a los resultados corporativos de Sura. Los resultados son negativos, vemos un importante incremento en costos y gastos operacionales creciendo casi al 30%, teniendo en cuenta que los ingresos operacionales aumentan solamente el 8% trimestre a trimestre. Dentro de los factores que habrían digamos, impactado de manera importante los resultados, se encuentran los gastos administrativos honorarios. Tengamos en cuenta que este rubro de honorarios para Sura es bastante importante, son alrededor de 600.000 millones de pesos que incrementan casi al 18%. También los costos por prestación de servicios y el ajuste a las reservas. Este ajuste a las reservas se da por la mayor colocación de pólizas de vida en el negocio de Suramericana, que da esa mayor colocación, da ese incremento importante de reservas que afecta finalmente la utilidad neta del grupo. Y finalmente, digamos ya un tema recurrente para las compañías del mercado local es ese incremento debido al impuesto a la riqueza, que termina por afectar también el resultado neto del trimestre. Vale también la pena mencionar que el Grupo Sura presentó en primer trimestre de 2014 ingresos no recurrentes que no corresponden a la operación tradicional de la compañía en ese momento y que generan o distorsionan las cifras y la base de comparación para este trimestre. No obstante, al tener en cuenta todos estos rubros, la utilidad neta presenta una reducción del 55,6% al final del primer trimestre de 2015. Los dejo con Agustín. Como vemos en el mapa mundial de monedas, a raíz de esta, digamos, mala noticia frente a las negociaciones de Grecia, vemos casi todas las monedas retrocediendo frente al dólar, en promedio 0,3%. Recuerdo el pago de este mes para el Fondo Monetario Internacional, que es alrededor de 1,6 billones de euros, que se debe empezar a realizar desde el 5 de junio hasta el 19 de junio. Esto le va a generar, o le debería generar incertidumbre al mercado mundial de monedas y consecuentemente al mercado de acciones, hasta que este punto tan importante no se solucione. Bien, es importante destacar la caída del rublo ruso esta mañana, que está rondando los 53 rublos por dólar, una caída del 1,8%. Les recuerdo que el Banco Central de Rusia venía tratando de defender su tipo de cambio hace ya cerca de un año, y esta mañana anunció que estas subastas las iba a suspender hasta nuevo aviso. De esta manera entonces el euro se está debilitando 0,48% frente al dólar. Adicionalmente también algunos expertos de Goldman Sachs manifestaron que esas negociaciones prácticamente están ya llegando a un punto muerto, lo que quiere decir que no esperan ningún avance significativo durante las próximas semanas. De esta manera entonces esperaríamos que el índice de XY, que estaba respetando esa zona soporte de los 95 puntos, retorne al final de esta semana hacia la parte alta, 97, 98 puntos. Y el peso mexicano, que ya ha tocado nuestro precio objetivo de los 15,40, retorne o hacia el final de la semana se ubique sobre los 15,50 si las negociaciones de Grecia no avanzan. El día viernes se negociaron cerca de 800 millones de dólares en el mercado CDFX, por debajo del promedio de los 1.000 millones de dólares y digamos con una baja volatilidad de acuerdo a estos movimientos tan altos que hemos tenido, cerca de 20 pesos únicamente, digamos, de movimiento.
Y en el largo plazo entonces se observa que el dólar podría ir a buscar esa zona en la parte baja de los 2.500, pero siempre respetando ese canal alcista en el largo plazo, que podría llevar al tipo de cambio hacia el final de la semana sobre los 2.600, 2.650 pesos. Por ahora, digamos que la tendencia en el corto plazo y mirando lo que está y observando, perdón, lo que está ocurriendo con las monedas latinoamericanas y las noticias de esta mañana en Estados Unidos, digamos que el día de hoy podría estar oscilando y buscando o respetando más bien esta zona o esta tendencia de corto plazo hacia la baja, donde los tipos sobre los 2.550, digamos, son óptimos para buscar posiciones cortas. Aquí en el reporte de posiciones de los no comerciales en la bolsa NYMEX de petróleo, hemos venido observando cómo en el mercado neto han venido incrementando sus posiciones largas. Esto pues ha sido consecuente con la subida del precio del crudo. Recuerdo la semana pasada esa sorpresa tan grande que no esperábamos nosotros ni el mercado, una variación negativa de 2.8 millones de barriles habría sido nuevamente lo que motivó, digamos, las posiciones largas en el precio del crudo. Sin embargo, esta mañana pues se conocieron los datos de producción de la OPEP para el mes de mayo, un aumento nuevamente, 31.2 millones de barriles en promedio diario, lo que estaba motivando, digamos, ese retroceso desde 60 a 59 dólares el barril. Ya una vez conocido pues los datos de Estados Unidos, estamos viendo, digamos, nuevamente el precio del crudo sobre los 60. De esta manera, pues durante esta semana no esperamos grandes movimientos, que continúen ese rango que hemos venido monitoreando ya desde varias semanas, 58 a 62. Ya el día jueves, pues el mercado empezará, digamos, a moverse un poquito más, a razón de la reunión de la OPEP que inicia el día viernes. Bueno, continuando con el tema del mercado de bonos, queremos resaltar que esta semana es una semana con importantes anuncios desde el punto de vista económico. Recuerden que la primera semana de cada mes siempre tiene un alto contenido desde este punto de vista de información de mercado. Esta semana, el día viernes, tendríamos la publicación de la generación de empleo en los Estados Unidos, para la cual hay una expectativa favorable de 225.000 nuevos puestos de trabajo. Esto en teoría generaría presiones alcistas en las tasas de mercado. Sin embargo, como referenciamos al comienzo del comité, el día de hoy conocimos un estancamiento en el consumo de los hogares desde el punto de vista nominal y un descenso en el PCE núcleo, que es la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, la cual pasó del 1.4 al 1.2%, a pesar de que los precios del petróleo ya venían repuntando. Mirando el desempeño en este momento de los mercados de renta fija, estamos viendo en términos generales una dinámica negativa. En Europa tenemos incrementos en las tasas de negociación de los títulos, especialmente lo que es la periferia. Italia impactado seriamente con incrementos de casi 7 puntos básicos en sus tasas, niveles del 1.91. Grecia nuevamente con presiones alcistas en las tasas, pues por la no definición, tal como ellos lo habían anticipado, o como ellos lo habían considerado el día viernes, que el domingo se iba a firmar un acuerdo, y como no se cumplió, pues también están viéndose presionados. Y España también fuertemente afectada. China, Estados Unidos también están registrando algo de presiones. Sin embargo, las cifras del día de hoy de gasto de los consumidores en teoría serviría para apaciguar ese comportamiento. Con relación a Colombia, algunos anuncios de interés. En el tema colombiano queremos destacar lo que mencionó Anif. De hecho, básicamente lo que ellos consideran es que para cierre de este año su modelo de regla de Taylor supondría un incremento o un espacio para incremento de 25 puntos básicos en la tasa. Sin embargo, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay sobre la economía colombiana, consideran que el emisor se va a mantener sin ningún tipo de acción. En GSC continuamos registrando, como les mencionamos, indicadores de debilitamiento de la economía colombiana. Ya hemos hablado de la confianza del consumidor, de las ventas del comercio, de la dinámica débil de la demanda de energía, y que la industria todavía no está registrando un repunte esperado. Y pues le estamos sumando esos indicadores de empleo conocidos el viernes pasado, con deterioros atípicos para los meses de abril, lo cual pues supondría que ese debilitamiento se está irrigando pues a otros
indicadores de la economía colombiana, por lo que consideramos que incluso para fin de este año es posible que la entidad decida reducir su tasa de interés siempre y cuando la inflación pues nuevamente esté apuntando a su meta de largo plazo. Con relación a esto, recuerden que durante esta semana conoceremos también el dato de inflación en Colombia, para el cual tenemos una expectativa del 0.31%, lo cual sería coherente con un descenso del indicador 12 meses del 4.64 al 4.46%. Hemos visto en el mercado diferentes sondeos que también supondrían un descenso por lo menos a niveles del 4.5%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, como lo vimos toda la semana pasada, la zona del 6.88-6.92 se consolida como un fuerte nivel. Seguimos creyendo que por debajo del 6.90 los test de 10 años no tienen valor por el momento, lo cual es importante. Hemos visto cómo el bono americano ha encontrado también dificultades para romper el 2.10, como los bonos mexicanos también han experimentado dificultades para bajar del 5.95. Por lo cual seguimos manteniendo nuestra postura de tasa al alza. Es claro, como decía Daniel, que esta semana vamos a tener dos datos importantes. El viernes por la noche el dato de IPC en Colombia y el viernes a primera hora datos de empleo y generación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, lo cual siempre tiene un impacto importante en la negociación aquí en Colombia. Recordar esto porque va a ser una semana en la cual probablemente gane volatilidad el mercado y salgamos de ese rango 6.92, 6.88 que hemos tenido durante 5 o 6 días. Mucha cautela en la toma de posiciones largas y recuerden premiar cortos por debajo del 6.90. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.